Muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos escuchen en este momento, en Colombia, en el mundo, en Barranquilla, en cualquier parte donde se encuentre. Y queremos simplemente invitarlas a que ustedes nos escuchen en una especie de programa, en una especie de video, en donde vamos a expresar nuestro pensamiento con relación a cómo se van a desarrollar o cómo se deberían desarrollar las elecciones tanto parlamentarias como presidenciales del próximo año 2018 en Colombia. En primer lugar, yo particularmente pienso que en el año 2018 vamos a tener unas elecciones lo suficientemente conflictivas, lo suficientemente interesantes, si acaso cabe la expresión, por cuanto en realidad son tres grandes corrientes de opinión las que en este momento se están disputando la presidencia de la República y en términos generales el poder político en Colombia. Por una parte está lo que aquí en Colombia se denomina la izquierda democrática, que no es otra cosa que la aglutinación de los distintos partidos de izquierda que de alguna manera públicamente afirman aceptar las reglas democráticas que fueron impuestas en Colombia, tanto por la antigua Constitución de 1886 con las reformas posteriores de 1910, de 1936, de 1945 y de 1957, sino que también aceptaron y además participaron de manera protagónica en la promulgación y en el debate de la Constitución de 1991 que actualmente está vigente en Colombia. En esas circunstancias pensamos que por esa razón denominamos izquierda democrática a candidatos como Claudia López, a candidatos como Clara López, a candidatos como Gustavo Petro, a candidatos como Jorge Robledo, a candidatos como Piedad Córdoba, o a aquel candidato que surja del nuevo partido en formación que entendemos sería el partido político que surgiría como consecuencia de la implementación de los acuerdos de paz con los antiguos guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia. 5 o 6 candidatos en estos momentos, o 5 o 6 precandidatos en estos momentos de la llamada izquierda democrática, compiten por el poder político en Colombia y reiteramos que hablamos de izquierda democrática en cuanto que estos candidatos y estos partidos políticos han expresado públicamente su aceptación de las reglas democráticas, con excepción hasta el momento de aquel partido que surja de la guerrilla o de la antigua guerrilla colombiana, por cuanto no sabemos a ciencia cierta cuál sea su ideario político. Sin embargo, con respecto a esta facción o con respecto a este sector del espectro político del país, nos asalta la idea de que existan algunos precandidatos como por ejemplo Piedad Córdoba, como Gustavo Petro, y en este momento no sabemos cuál otro, simpaticen con la dirigencia de la revolución bolivariana que después de 18 años ha arruinado prácticamente la economía venezolana y ha convertido la convivencia en Venezuela en una situación verdaderamente insostenible. Insostenible desde el punto de vista político, insostenible desde el punto de vista social, insostenible desde el punto de vista económico e insostenible desde cualquier punto de vista que se le quiera mirar. Sin embargo, ahí están esas candidaturas que de alguna manera cuentan con algún tipo de respaldo minoritario o mayoritario de la opinión pública colombiana, pero ya habrá tiempo de conocer exactamente cuáles sean sus aspiraciones, sus pretensiones y cuáles sean los intereses o las pretensiones o las aspiraciones que eventualmente quieran representar. Por otra parte, existe otro sector
del espectro político, que yo en este caso lo llamaría el espectro político de centro, que estaría compuesto por candidatos como por ejemplo Humberto de la Calle Lombana, Juan Carlos Pinzón, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, que pertenecen a los sectores que estuvieron tradicionalmente con el gobierno durante estos últimos años de la administración de Juan Manuel Santos. ¿Quién dentro de este grupo hasta este momento tiene más opción, si le creemos a las encuestas de opinión que se han venido dando? Es Germán Vargas Lleras. Pero particularmente no querría descartar los nombres, por ejemplo, de Humberto de la Calle Lombana, porque de alguna manera es un miembro importante dentro del Partido Liberal y podría ser respaldado por el antiguamente poderoso Partido Liberal Colombiano, como tampoco querría descartar otras posibilidades, como el caso, por ejemplo, de Juan Manuel Galán, que si bien es percibido como alguien que no siguió los lineamientos políticos de su padre, sino que se dejó contagiar por el sistema político colombiano, tiene una serie de simpatías, especialmente entre las nuevas generaciones del Partido Liberal, que eventualmente lo podrían colocar en una situación ventajosa frente a las otras aspiraciones de ese sector, que yo, para efectos pedagógicos, llamaré el sector central o el sector centro del espectro democrático colombiano. En este caso existe, por supuesto, la duda de Germán Vargas Lleras, porque algunas personas se lo perciben como refractario a las ideas de la implementación del acuerdo de paz y a ciertas concesiones que se le hicieron a los grupos alzados en armas en el pasado y que terminaron finalmente con los acuerdos de paz suscritos inicialmente en La Habana, posteriormente en Cartagena y finalmente en el Teatro Colón de Bogotá. Pero sin poder anticipar y sin tener los elementos de juicio necesarios para anticipar la posición de Germán Vargas Lleras, por ahora preferimos calificarlo o clasificarlo mejor dentro del espectro central de la política colombiana, y dentro de ese espectro central se supone que discutirá o competirá por la candidatura presidencial con personas como Juan Manuel Galán, como Humberto de la Calle Lombana, y también podría ser con Sergio Fajardo, que si bien se presenta por algunos sectores de opinión como si fuese un candidato de la izquierda, es mucho más de centro, es una persona mucho más sustentada en los principios demoliberales que conocemos nosotros dentro de la tradición política colombiana. Por último está el sector que yo llamaría de centro derecha, que está compuesto por el Partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y también por el Partido Conservador Colombiano y por algunos amigos de la candidatura de Alejandro Ordóñez, aunados a una serie de grupos religiosos cristianos que de alguna manera no han coincidido con la política oficial de brindar el respaldo a los acuerdos de paz que se suscribieron inicialmente en La Habana el año pasado y que votaron en el plebiscito del año 2016 definitivamente por el no. Esa coalición, que actualmente tiene una representación parlamentaria importante y que más que una representación parlamentaria importante tiene un gran sector de la opinión política colombiana a su favor, es uno de los sectores políticos que seguramente dará muchísimo que hablar en el futuro, todo esto de cara a las elecciones parlamentarias del año 2018, pero también de cara a las elecciones presidenciales del año 2018, que serán en el mes de mayo y en junio, de acuerdo a que
si hay o no hay una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En este sector del espectro político colombiano están candidatos como Alejandro Ordóñez, a quien ya mencioné, está Rafael Nieto Loaiza, que es un candidato o precandidato del Centro Democrático relativamente joven, que ahora ha surgido como una alternativa importante dentro de su partido político. Está la candidatura de Iván Duque Márquez, que a mi juicio se ha venido solidificando y se ha venido estructurando y fortaleciendo con el paso de los días gracias a su importante participación en los debates que se llevan a cabo en el Congreso de la República. También está la precandidatura de Carlos Holmes Trujillo, que es un antiguo político conocido en el Valle del Cauca, hijo de Carlos Holmes Trujillo, gran caudillo liberal, extraordinario orador del Valle del Cauca también, que de alguna manera perteneció a la clase política tradicional en su pequeño reducto del Valle del Cauca cuando aún no existía la circunscripción nacional para la elección de candidatos al Senado de la República. Pero también aspiran Paloma Valencia y María del Rosario Guerra de la Espriella. Yo particularmente pienso que independientemente de que sean mujeres importantes y mujeres valiosas dentro de la política colombiana, aún no tienen la acogida o la popularidad suficiente como para aspirar a liderar el proceso que correspondería al Centro Democrático, que no es otro distinto que, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, buscar cómo podemos crear en Colombia hacia el futuro una estructura jurídica que nos permita en primer lugar la convivencia con sectores beligerantes de la izquierda afortunadamente democrática, pero que de alguna manera van a tener unos modelos políticos, unos modelos sociales, incluso unos modelos económicos que difieren fundamentalmente de los modelos económicos liberales que nosotros hemos venido manejando por lo menos desde el año 1990, cuando se encargó de la presidencia de la República el señor César Gaviria Trujillo. Es necesario que el Centro Democrático y posiblemente los sectores menos radicales del centro-centro, como podría ser Juan Carlos Pinzón o Germán Vargas Llera, logren llevar al Congreso a un grupo de parlamentarios importantes, porque esa sería la única manera, repito, desde el gobierno o desde la oposición, de hacer un contrapeso importante a cualquier vicisitud que se quiera venir con ocasión de la beligerancia excesiva de ciertos sectores de la izquierda envalentonados por el desafío que ha hecho recientemente la revolución bolivariana a las estructuras democráticas de un país y a la aparente impunidad con que han logrado su cometido. No estamos afirmando que la izquierda democrática colombiana tenga el mismo rostro, la misma faz que la izquierda venezolana, pero de alguna manera es necesario para la estabilidad de las instituciones políticas de Colombia y para la estabilidad de la difícil convivencia entre los colombianos, que tengamos unos pesos y unos contrapesos que nos permitan eventualmente manejar las situaciones cuando éstas en cualquier momento se llegasen a presentar. De tal manera, mis amigos, que fundamentalmente lo que quería decirles a ustedes desde estas páginas es simplemente que tanto en el mes de marzo como en el mes de mayo del año próximo, del año 2018, vamos a enfrentarnos en unas elecciones democráticas o en unas elecciones lo más democráticas posible, tres grandes corrientes de opinión.
la izquierda democrática colombiana, cuyos candidatos ya más o menos hemos mencionado, salvo cualquier omisión involuntaria que hubiésemos tenido. Por otra parte, el gran centro-centro, liderado por el Partido Liberal, pero que tendría un aliado importante en Germán Vargas Lleras, del Partido Cambio Radical, que de alguna manera mantiene hasta el momento, con excepción del Partido Liberal de Humberto de la Calle Lombana, una posición ambigua con relación a la implementación de los acuerdos de paz que fueron acordados o que fueron suscritos inicialmente en La Habana y posteriormente y de manera formal en Colombia. Y una tercera corriente de opinión es el frente del centro democrático, de la centro derecha, que naturalmente defiende un sistema político que de alguna manera hemos heredado, por lo menos desde la expedición de la Constitución de 1991, y sobre todo un modelo democrático que cree compatible lo que esos sectores denominan la seguridad democrática con el ejercicio de las libertades democráticas y sobre todo con el respeto sin ambajes de los derechos humanos tal como están concebidos tanto en la Constitución Política de Colombia como en los distintos tratados internacionales que Colombia ha suscrito con otros estados o con organismos multilaterales o supranacionales. En todo caso, la confrontación será mayúscula, será, por así decirlo, una confrontación colosal y nos colocará a nosotros en la obligación de participar de manera protagónica, de manera, por decirlo así, en primera fila en esas elecciones tanto de marzo que se avecinan como en las elecciones presidenciales del año 2018. Las elecciones de marzo son tan importantes porque de ellas depende la composición del nuevo Congreso de la República y podría el Congreso de la República convertirse en la base que haga el equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en Colombia. O simplemente podría convertirse en un fuerte poder legislativo que a su turno pueda tener al frente a un poder ejecutivo de su misma línea, llevar a cabo una política de seguridad democrática, como le llaman ciertos sectores de opinión, pero en armonía con el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Colombia, especialmente en materia de vigencia de derechos humanos. De tal manera pues que este es simplemente un llamado a reflexionar sobre las distintas responsabilidades que tenemos todos, especialmente en la próxima campaña del mes de marzo, pero también, por supuesto, en la campaña del mes de mayo, cuando se decida quién será el próximo presidente de los colombianos. Muchísimas gracias.